por eso en esta hora nos levantamos, Señor, y declaramos que tú eres Rey. Y no hay otro, Señor, como tú, en el nombre de Jesús.
Para sostenernos. Qué bueno es nuestro Padre Celestial, que a pesar de nuestra necedad y de nuestro desamor a veces por la casa de Dios, Él nos sigue sosteniendo. Y la verdad es que mientras adoraba al Señor, un poco mi corazón se entristecía y me puse a pensar qué sentirá el Señor al ver tantas sillas vacías. Porque seguramente aquel que hoy no está necesita de Dios. Seguramente el que más le cuesta llegar a la casa de Dios es el que más necesita del Señor. Y cuánto nos cuesta aferrarnos a ese amor y a entender que el Señor siempre está en medio de los problemas, de las luchas, de las angustias. Yo creo que nadie de los que están en este lugar no está pasando por alguna situación difícil o triste o tiene algún problema que necesita del Señor. Por eso es que estamos en este lugar, a pesar de, y más allá de lo que necesitamos de Dios, amamos estar en la casa del Señor y hacer ese esfuerzo por llegar. Porque el Señor nos bendice cuando menos lo esperamos, la presencia de Dios llega a nuestras vidas.
cuando menos lo pensamos, al ver un corazón tan agradecido, el Señor viene a tu vida. Yo te invito a que tengas ese deseo, ese anhelo en tu corazón de saber que el Señor está pendiente de tu necesidad, que el Señor no se ha olvidado de ti, que su presencia está sobre tu vida, sobre tu casa, siempre y cuando tú le des ese lugar preciado, ese lugar que merece el Señor. Él está para ayudarte, para sostenerte, Él te quiere sanar, Él te quiere restaurar. Dice la palabra de Dios que por un tiempo estaremos en lucha, en prueba, pero es corto porque el Señor no se olvida de sus hijos. Y a veces parece largo el tiempo, parece que pasan los meses y pasan los años y seguimos esperando esa promesa de Dios. Y a veces no es la forma en que nosotros queremos, es la forma de Dios. Y a veces, aunque nos cueste esperar en el Señor está trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, en el proceso, en el dolor, en la enfermedad, en la angustia. Él está trabajando en nuestras vidas. No es tanto el milagro, sino lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y hablo de esto porque lo vivo, porque lo siento, porque a veces cuando yo me enojo, porque digo, ¿cuánto tiempo más, Señor, tengo que esperar por mi bendición? ¿Cuánto tiempo más, Señor? El Señor sigue trabajando en mi corazón y en esa fe de poder creer, aunque no vea todavía la obra hecha, pero con la certeza de que viene en camino, de que el Señor ya la tiene en sus manos. No hay nada de tu vida que Dios se haya olvidado, se le haya escapado. Nada es por casualidad, nada es por suerte. Es la presencia de Dios, en lo que Dios ya ha programado para ti, es con lo que Dios ya te formó, con un propósito divino sobre esta tierra. Debemos anhelar seguir en los caminos del Señor, aunque nos cueste, aunque a veces vengamos en contra de nuestra voluntad, pero corremos a los pies del Señor porque sabemos que ahí está la respuesta, que ahí está la solución. No te sirve de nada apartarte del Señor, alejarte porque me enojé. De nada te sirve, porque aún así el amor de Dios pasa todas esas situaciones y está con tu vida y está esperándote y está dispuesto a recibirte una y otra vez, a limpiarte, a sanarte, a restaurarte. Cuán grande es el amor de Dios. Por eso en esta mañana yo te invito a que levantes tus manos y le des gloria a Dios. Aunque estés en dificultad, aunque estés en prueba, aunque estés en dolor, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Levanta tus manos y dale gloria a Dios. Gracias, Señor, por el problema. Gracias, Señor, por el dolor. Gracias, Señor, por las preocupaciones. Gracias, Señor, por la angustia. Porque sé que tú estás en medio de todo, Señor. Tú no te has olvidado de mí, Señor. Tú conoces mi nombre, conoces mi voz. Tú sabes si yo te estoy adorando. Tú me reconoces, Señor. El Señor puede distinguir tu voz aún estando en medio de adoración, y mientras que sus ángeles le adoran y le exaltan continuamente, el Señor sabe cuando le estás adorando. Él te escucha, Él se detiene a escuchar cuando comienzas a adorar en tu casa, cuando estás en medio del problema, cuando ves que ya no puedes más. Ahí comienza a adorar al Señor, porque Él está escuchando, Él no te va a dejar. La promesa de Dios es para siempre. Oh Señor, tu promesa permanece fiel. Tú no nos vas a fallar, Señor. Tú no nos vas a mentir, no nos vas a dejar, Señor. Tú eres fiel. Señor, me gozo en tu presencia en esta mañana. Me aferro a ti, Señor. ¿A quién iré sino a ti, Señor? Porque solo tú tienes palabra de vida. Oh Señor, sopla vida en esta hora, Señor, sobre cada corazón. Sopla vida, Señor. Sopla vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Mira al Señor por sobre tu problema. Oh Rey, en el nombre de Jesús. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Oh, tú eres fiel, Señor. Levanta tus manos en esta hora. Sí, Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, Señor, aunque no tenga fuerzas, oh,
nuestras manos hacia ti, Señor. Oh, sí, Rey. Oh, sí, Señor. Tú nos das nueva fuerza. Espíritu Santo de Dios, levantamos nuestras manos, Dios. Sentimos tu fuego, Señor. Oh, sí, Rey. Adórale al Señor. Levante sus manos al cielo. Bien alto, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. No te olvides de mí, Señor, tu presencia. Oh, dame fuerza, Señor, para seguir. Dame fuerza, Señor, en ti. Oh, Rey, te adoramos, Jesús. Oh, sí, Rey. Oh, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, oh Señor, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego de Dios. Cuando levanto mis manos, mis ganas de oh, y nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir sobre ti una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, el cuando levanto mis manos, mis ganas de nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis Gloria a ti. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Sí, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis ganas de Sí, Señor. nuevas fuerzas tú me das. Ministra, Señor. Todo esto es Todo es posible, Señor. Cuando levanto mis manos a ti, Padre. Aleluya. Amado Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú motivas, Señor, nuestro espíritu a elevarnos, Señor, hacia ti. Presentarnos delante de tu trono de la gracia, rendidos a tus pies. Oh Señor, danos fuerzas para seguir. Nuestras manos levantamos a ti. Cuando levanto Sí, Señor. mis ganas de Aleluya. nuevas Gracias, fuerzas tú
que glorifican, Señor, tu presencia en este lugar. Padre, este es tu pueblo, esta es tu iglesia, que clama a ti, Señor, con manos alzadas. Que tú, Señor, llenes todo, que tú, Señor, cumplas tus promesas y que, Señor, esperamos tus bendiciones, porque todo es posible, Señor, como dice la canción, cuando nuestras manos, Señor, están levantadas hacia ti, en símbolo de rendición, en símbolo, Señor, de que necesitamos de tu presencia. Señor, bendice a esta tu casa ahora, Señor. Que el fuego de tu Espíritu, Padre, prepare nuestro corazón y nos dé entendimiento, Señor, de que esto es necesario, de venir a adorarte, de venir a congregarnos como pueblo tuyo delante de tu altar, levantando nuestras manos, adorándote, rindiéndonos ante ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, unge, Señor, a estos tus hijos. Padre, bendice, Señor, derrama bendición sobre ellos. Que el Espíritu Santo, Señor, se mueva ahora sobre sus cabezas. Lenguas de fuego, dones, lenguas. Oh, Señor. Todo esto es posible. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Dale un aplauso a Dios allí en donde estás. Bendice a Dios. Recibe, recibe, recibe. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bienvenido a la casa del Señor. Vamos a poner en pantalla entonces el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Iglesia, la Biblia no oculta la realidad de dos reinos coexistentes. A uno se le llama el reino de Dios o el reino de Cristo o el reino de su Hijo amado, en el cuyo príncipe es Cristo mismo. Y al otro se lo llama el reino del mundo o el reino de las tinieblas, cuyo príncipe es el diablo. Ahora, este reino de las tinieblas está en conflicto, abierto, continuo y totalmente opuesto al reino de Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe su carta a la iglesia de los Colosenses, declara que Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y hay 4 grandes verdades que se incluyen en esta declaración de Pablo en la carta a los Colosenses. Y estas son que experimentamos un traslado de las tinieblas a la luz. Experimentamos un traslado de la esclavitud a la libertad. Un traslado de la condenación al perdón. Y del poder de Satanás al poder de Dios. Y hoy quiero que nos detengamos por unos minutos en la historia que relata Mateo y Marcos, que después también vamos a leer. Esta historia acerca de la grandeza de servir en el reino de Dios, donde Jesús hace un contraste con el concepto de grandeza entre el reino del mundo y el reino de Dios. Ahora, Jesús censura totalmente la ambición egoísta de grandeza. Mateo nos dice que la madre de Juan y Jacobo, esposa de Zebedeo, se acercó a Jesús en las proximidades de Jericó con una solicitud. Zebedeo es un pescador galileo, probablemente pudiente, de buena posición económica, que vivía en Capernaum o cerca de allí, de esa zona, donde tenía por socios a Simón y Andrés. Se ha llegado a la conclusión de que la esposa de Zebedeo era Salomé, quien era hermana de María, la madre de Jesús. Si esto es así, entonces podemos entender que Salomé pasa a ser la tía de Jesús y Juan y Jacobo, sus primos hermanos, familiares. Salomé, además de ser hermana de María, esta mujer fue una de las fieles seguidoras de Jesús. La Biblia dice que ella estuvo junto a la cruz cuando Jesús moría crucificado. Esto lo pueden leer después en Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15 o Juan capítulo 19. Y fue Salomé una de las mujeres que llegaron tempranito por la mañana a la tumba de Jesús para ungir su cuerpo, como lo cuenta Marcos capítulo 16. Una táctica, ¿saben? Una táctica histórica, de las más comunes, que hoy se utiliza también mucho, quizás lo podamos ver en la política, es el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es intentar sacar ventaja de la influencia de familiares y amigos para beneficio propio. Y es lo que se evidencia en esta historia, en donde Salomé, tía de Jesús, quiere sacar provecho de esa familiaridad y hacer que sus hijos, cuando el Señor esté sentado en su trono, los primos de Jesús, sean sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. Y aquí tenemos un intento de nepotismo, claramente, por parte de Salomé. Pero ¿sabes una cosa? El nepotismo no encaja, no funciona en el reino de Dios. Vos no vas a ser salvo por ser el hijo de o el familiar de. Vos vas a ser salvo por tu propia experiencia,
por tu propio entendimiento, por tu propio arrepentimiento y de recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No te hace salvo ser el hijo del pastor, del líder de célula, del que dirige la alabanza. Vos tenés que tener tu propia experiencia. El nepotismo no encaja, mi hermano, ni funciona en el reino de Dios, porque es Dios quien llama, comisiona, quien capacita a los que Él quiere emplear en su reino. Marcos en su evangelio dice que fueron los dos hermanos, Juan y Jacobo, quienes hicieron esta petición a Jesús. No menciona Marcos a la madre. Así que la respuesta Jesús se la da directamente a Juan y a Jacobo. Leamos Marcos capítulo 10, verso 35 en adelante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos que los dos evangelistas cuentan la misma historia. Se hace obvio que los tres se acercaron con un propósito a Jesús y con un plan común que habían analizado entre ellos de antemano. Es probable que la madre hablara primero y luego Jacobo y Juan hablaran por sí mismos. Ya Jesús les había prometido a sus discípulos que ellos se sentarían en 12 tronos para juzgar a Israel. En Mateo 19:28 Jesús dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Siempre será una verdad incuestionable que el que comparte la campaña con Cristo compartirá el triunfo de Cristo. Y el que lleva la cruz llevará la corona. El Señor no dejará en vergüenza y sin recompensa a los que le sirven con fidelidad. Pero Salomé, Juan y Jacobo, no contentos con esta honrosa promesa de Jesús, querían además lugares de preferencia por encima del resto de los discípulos. No pensaron en ninguno de los otros 10 que también habían dejado todo para seguir a Jesús. Ellos confundieron las realidades terrenales con las celestiales. De ahí la petición que hacen: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, como dice el verso 21. Imagina que sentarse a la derecha del rey era el primer lugar de honor, poder privilegiado para el que estaba allí. Y sentarse a la izquierda era el segundo lugar de honor. Esta petición revela que estos 2 hermanos no solo eran astutos, sino además ambiciosos. El que siempre podemos encontrarnos con personas que quieren privilegios sin deberes, sin obligaciones.
Personas que quieren bendiciones sin compromisos. Personas que buscan honrar sin sacrificios. Y en el reino de Dios no hay gloria, mi hermano, sin historia. Nos podemos dar cuenta que esta gente no había conseguido entender a Jesús. No habían comprendido lo que Jesús les estaba diciendo. Como también hoy existen creyentes que no logran comprender a Jesús y ese nuevo estilo de vida que hay que llevar en su reino. Tanto Mateo como Marcos dicen que antes de que surgiera la petición de Juan y Jacobo, Jesús por tercera vez les había anunciado su muerte y resurrección, pero ellos no lo entendían. Jesús les dice en Marcos 10, 33, 34, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Creo que el Señor se quedaría asombrado. Estaría asombrado cuando Él escucha semejante petición fuera de contexto sobre lo que Él ya había anunciado. ¿Sabes? Es como confundir, Haití con Disneylandia. Son dos cosas diferentes, totalmente opuestas. Estaban totalmente confundidos estos dos personajes. Tanto Mateo como Marcos explican que Jesús respondió con una observación y respondió con una pregunta, como Él suele hacerlo. Él les dice, verso 22, ¿no sabéis lo que pedís? Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados. Y ellos le dijeron, podemos. Queda claro, según esta pregunta de Jesús, que para poder compartir el reino glorioso de Cristo sería necesario sufrir, sería necesario morir tal como Él iba a sufrir y morir. El vaso simboliza sufrimiento y el bautismo significaba muerte. Recordemos que Jesús fue llamado no solo a sufrir, sino también fue llamado a morir. Nunca olvidemos que la Biblia dice que los que desean ser glorificados en su reino, mis amados, deben primero sufrir con Él. Y como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, dice la Biblia, también debemos participar de su sufrimiento. Y esa rápida respuesta de Jacobo y Juan, sí podemos, muestra que ellos no captaron, no comprendieron el alcance ni de su petición, ni de la respuesta que les dio Jesús. No eran conscientes de lo que les esperaba en el futuro y que Jesús se lo anticipaba cuando les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, ahí en el verso 23. Jesús les advirtió que ambos, Juan y Jacobo, sufrirían persecuciones, sufrirían muerte por su causa. Y Jacobo, saben, fue el primero de los discípulos que sufrió el martirio bajo el reinado de Herodes Antipas I. Después léalo allí en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 2 en adelante. Y después de un ministerio de muchos años en Efeso, Juan sufrió el destierro en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan también sufrió el martirio, la tortura, durante una ola de persecución en Roma. Pero fue liberado de la muerte, él fue librado de la muerte. Juan murió de viejo y fue el único de los 12 apóstoles, el único que falleció de muerte natural. Todos los demás murieron por la espada de Roma, por el castigo romano. Ahora, a pesar de todo lo que ellos sufrirían por la causa del Evangelio, Jesús les dice,
Verso 23. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y tales honores, mis amados, se reparten según el plan eterno de Dios. Dios mismo dará a cada persona su lugar apropiado en el cielo. Jesús explica la grandeza en el reino de Dios en estos dos pasajes. Tanto Mateo como Marcos cuentan que los otros 10 discípulos se indignaron con Juan y con Jacobo por ser egoístas, pidiendo un lugar mejor que el suyo en el reino de Cristo. El verso 24 lo dice así. Y no pensemos que la actitud de los 10 discípulos era mejor que la de Juan y Jacobo, porque ellos también deseaban esas posiciones que habían pedido Jacobo y Juan. Es que, ¿sabes? Muchas veces resulta fácil condenar en otros lo que se desea justificar en uno mismo. Así que Jesús, conociendo esa actitud de ellos, aprovecha el momento para enseñar un concepto nuevo acerca del reino de Dios. ¿Y en qué consiste la grandeza del reino que tanto anhelaban los 12 discípulos? Los discípulos consideraban el reino de los cielos desde la óptica de los reinos de las naciones. De ahí que Jesús les explica que en el reino del mundo es natural que haya rivalidad, que haya intrigas, que haya celos, engaños, para alcanzar posiciones de autoridad, posiciones de honor y privilegio. Y una vez que logran esos puestos de autoridad y poder, lo ejercen muchas veces de forma abusiva y menospreciando a los demás. Jesús dice en el verso 25 de Mateo 20, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En cambio, en el reino de Dios, mis amados, las cosas son diferentes. Son diferentes, aunque Jesús no reprende el anhelo de desear ser grande en el reino. Sí define la grandeza en términos de servicio humilde. Mirá la forma en que como Jesús contrasta el reino del mundo con el reino de Dios. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. La grandeza en el reino de Dios se alcanza desde la condición de un siervo. Un siervo era un esclavo. Doulos es la palabra en el griego, que se entrega, ese siervo que se entrega a servir a los demás. Es el que atiende las mesas, cuya palabra para eso es diáconos. Ser verdaderamente grande, mi hermano, en el reino de Dios significa amar a otros y servirlos por amor. Estar dispuesto a dar cuando otros desean quitar. Estar dispuesto a amar cuando otros odian. Estar dispuesto a ayudar cuando otros abusan. Al hacerlo un día recibiremos todo, mientras los otros terminarán sin nada. Amén. El apóstol Pablo se presentaba como siervo. Él era un doulos, un esclavo de Jesucristo. Para un ciudadano romano, y Pablo era ciudadano romano, optar por ser esclavo era algo inimaginable. Sin embargo, Pablo escogió ser completamente dependiente y ser obediente a su Señor amado. Cuando estamos resueltos, mira, cuando vos estás resuelto a obedecer a Cristo, cuando vos estás resuelto a servir en su reino, sentirás el gozo de ser siervo útil, dispuesto a realizar la labor que en verdad importa en el reino de Dios. Cristo se puso como ejemplo, ese ejemplo supremo de lo que significa ser grande, cuando les dijo a sus discípulos, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta es la primera vez que Jesús describe su muerte como rescate por muchos. Rescate habla de la liberación de un esclavo que antiguamente se lograba por el pago de un precio fijado.
Jesús murió para lograr la liberación. Él pagó con su sangre la liberación del hombre pecador. Lo liberó de su esclavitud y de la condenación. Jesús murió en lugar del pecador que merecía esa pena, o sea, de vos y de mí. Dios desea la salvación de todos, pero solo los que responden por fe recibirán el beneficio de la cruz. Jesús demostró la verdadera grandeza del reino en su encarnación, como lo explica Pablo en su carta a los Filipenses. Después, toma nota, léelo. Filipenses 2, capítulo 2, del 5 al 11. Jesús lo demostró cuando lavó los pies de los discípulos, según nos lo relata Juan en su Evangelio. Juan capítulo 13, verso 1 y subsiguientes. Lo demostró cuando murió injustamente en la cruz del Calvario por nuestros pecados, allí en Lucas capítulo 23, 26 en adelante. Jesús no vino para ser servido, mi amado. Jesús no vino para ser servido, Él vino para servir. No vino a ocupar un trono, Jesús vino a ocupar una cruz. Debemos imitar su ejemplo. ¿Estás ahí? Amén. Pase el equipo de adoración, por favor. Y ya concluyendo este mensaje, así te quedas en libertad y vas a votar. Hoy se promueve el ego bajo el disfraz de desarrollo espiritual personal. Sí, mi amado, sí, mi amada, el culto al egoísmo, ese culto al egoísmo se ha abierto paso en las filas del cristianismo evangélico. Y ha traído como resultado un evangelio débil, ha traído como resultado una fe fácil, ha traído como resultado una vida cristiana no sacrificial, cómoda, donde se reemplaza el sacrificio con el éxito, en donde se reemplaza el sufrimiento con satisfacción propia y la piadosa obediencia a Dios con tolerancia carnal. Pero hoy estás aquí, iglesia, para recordarte que Dios nos rescató del reino de este mundo y nos trajo al reino de su amado Hijo. Ese reino maravilloso en el cual hoy estás habitando, para que seamos fieles testigos del poder transformador del Evangelio de Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo expresa Pablo en su primera carta en el capítulo 2, como lo expresa Pedro, en su primera carta en el capítulo 2, verso 9, para que seamos siervos fieles en el reino de Dios, que tengamos como mayor grandeza solamente servir por amor, sin esperar nada más, que el Señor nos mantenga mansos y humildes, siendo siervos de Cristo que sirven por amor en el lugar que Dios nos asigne. Y Dios a vos te ha asignado este sitio, esta casa, esta iglesia. Y es aquí, mi hermano, en donde con humildad y manso de corazón, siendo siervos de Cristo, debemos servir con amor. Solo ambicionando que la grandeza del poder del Cristo resucitado se manifieste por medio de nosotros hacia ese reino del infierno que está afuera. Rechazando toda ambición egoísta, rechazando toda autosuficiencia y rechazando culto a la personalidad que hoy está tan de moda, con la esperanza siempre bienaventurada de que Dios no nos dejará sin recompensa. Dios no nos va a dejar sin recompensa. Jesús dijo: todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos, o sea vos, yo, tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva, según el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26. Así que yo te invito a ponerte de pie, mi hermano, y a disfrutar de este reino celestial que Dios nos ha dado.
en donde aquí en la tierra lo empezamos a experimentar, lo empezamos a caminar, empezamos a vivir, empezamos a habitarlo. Pero, Señor, yo te doy gracias porque tú nos enseñas, Señor, tú nos enseñas la humildad, el servicio a través de tu ejemplo. Oh Señor, que ese sea nuestro anhelo, el único anhelo, Señor, que tengamos, que no haya en nosotros nada más que el deseo de servir, el deseo de amar, el deseo de estar dando lo que tú, Señor, a cada uno nos ha provisto. Y te damos gracias, Padre, porque en este reino, con solo levantar las manos hacia ti, tú, Señor, ya estás actuando sobre la vida de aquel que lo hace. Porque, Señor, en esta actitud de levantar las manos, estamos reconociendo nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestra humanidad. Y deseamos, Señor, que tu presencia sea la que caiga sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Sí, Señor. Levanta tus manos allí en donde estás. Levantalas hasta donde el hombro te dé. Levanto mis manos. Sí, Señor. Aleluya. Aunque tenga mil retos. Amén, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Sí, Señor. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Gracias. Sí, Señor. Y cuando Cuando levanto mis manos, mis cargas sí se van. nuevas fuerzas tú me das. Sí, Señor. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, oh Señor, una unción que me hace cantar. Sí, cuando Señor. levanto mis manos. Tu fuego, A ti, Señor, venimos. Todo esto es posible Cuando levanto mis manos. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana. Gracias por tus caricias en esta mañana. Gracias por tu amor derramado sobre nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús.